¿Bebes agua potable? ¿Te alimentas todos los días? ¿Tienes casa, educación y acceso a sanidad? Entonces no conoces el producto que ya disfrutan más de 3.000 millones de personas en todo el mundo. La pobreza. Elige entre pobreza absoluta y pobreza extrema. Dejarás de tener una vida digna y satisfacer tus necesidades básicas. 300 millones de niños y niñas la toman antes de irse a dormir. Y el 70% de sus consumidores son mujeres. Somos la primera generación que puede acabar con la pobreza. En el año 2000 las Naciones Unidas acordaron 8 objetivos para el 2015. El primero, erradicar la pobreza extrema y el hambre. ¿A qué estamos esperando? Es un problema grave de la sociedad contemporánea, dado que los pobres quedan aislados de todo, quedan aislados de la cultura, de la alimentación, de la educación, de las cosas que lo hacen ser mejor para poder vivir optar a una calidad de vida mejor. Los pobres están al margen de eso, viven una marginalidad en todo sentido. Yo creo que la pobreza tiene que ver como con lo que uno tiene, y igual como tiene que ver con lo que tiene para la familia. Yo creo que muchas veces pobreza tiene que ver con plata, tiene que ver con dinero, pero igual hay muchos que son como pobres de como esas relaciones cercanas como la familia. Los niñitos que no tienen comida. Una persona no tiene para comer, no tiene dónde vivir y vive en la calle, no tiene familia. Lo más triste que hay. Donde hay niños sobre todo les falta el alimento y todo, y si no hay para comprarlo. Es la escasez de recursos que se puede dar en una familia. Es cuando la gente no tiene para cubrir sus necesidades. Escasez. ¿De qué? De comida. Para mí es como de comida, de ropa. Carencia. ¿No? Desde el punto de vista económico, obviamente es carencia de dinero en este caso para obtener lo que tú necesitas. La diferencia entre pobre y pobreza es que los pobres no poseen lo necesario para vivir. Además, carecen de un paquete de bienes, derechos y servicios. La pobreza es la inhabilidad para alcanzar un estándar de vida mínimo. ¿No es cierto? Está la pobreza y está la línea de la pobreza, y debajo de esto está la extrema pobreza. Entonces hay gente que sufre más las consecuencias de vivir en estas condiciones de carencia. La palabra pobreza significa o es sinónimo de carencia. Carencia de algo, en este caso de algo económico, como dices. La pobreza absoluta se mide a través del costo de una canasta familiar, la cual satisface las necesidades básicas, considerando los hábitos de consumo y disponibilidad. Es que yo entiendo el concepto como la pobreza extrema es cuando las personas definitivamente no satisfacen ni las necesidades básicas, ni las necesidades mínimas. No tienen, por ejemplo, un lugar donde vivir. Entonces eso es extremo, no tienen cómo alimentarse. En cambio la relativa, como dices tú, o la pobreza que está sobre esa línea, efectivamente puedes tener o satisfacer algunas de las necesidades que son las necesidades básicas. Las necesidades también se subdividen. Entonces la extrema pobreza es efectivamente donde la persona o las personas, ¿no es cierto? Por ejemplo, podría ser un indigente, una persona que vive en la calle. Vive en extrema pobreza porque ni siquiera tiene un lugar donde pasar la noche. Desigualdades. Somos uno de los 3 países más desiguales del mundo. Existen grandes brechas sociales. Para calcular las grandes desigualdades del mundo existe el 2020 y el Gini. Una distribución desigual de la riqueza y el poder. El 20% de la población se reparte el 40% total del IPC del país. Programa Puente. Es la entrada a Chile Solidario. Se ayuda a la familia psicosocialmente con un profesional o técnico personalizado. Se enlaza la red privada y pública. Se ayuda a la familia durante 24 meses. Encuesta CACEN. Encuesta a nivel nacional, regional y comunal que se caracteriza por medir los niveles socioeconómicos
Ficha de protección social. Es el instrumento que utiliza el Estado para seleccionar beneficiarios de proyectos sociales, con el objetivo de atender a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad social. En términos de puntaje, esta ficha mide la capacidad de generar ingresos de un hogar. La distribución de la sociedad está organizada en 5 quintiles. En el primer quintil se encuentra el 47,8% de personas. En el segundo quintil se encuentra el 27,9% de personas. En el tercer quintil se encuentra el 22,7% de personas. En el cuarto quintil se encuentra el 11,5% de personas. En el quinto y último quintil se encuentra el 1,3% de personas. Formas de la pobreza. Existe el método de ingreso, el nivel socioeconómico y el índice de desarrollo humano. Línea de pobreza. El ingreso mínimo por persona es una canasta familiar individual evaluada en 30 y 50 mil pesos. El costo cambia cuando se encuentra en zona rural o urbana. Tipo de ingreso. Ingreso autónomo. Todos los ingresos monetarios que entran al hogar. Ingreso monetario. Plata del sueldo más bonos del Estado. Subsidios monetarios. Son bonos del Estado. Los mejores países con distribución de ingresos son Islandia, Eslovenia, República Checa, Noruega y Suecia. Los peores países con distribución de ingresos son Sudáfrica, China, Botsuana, Honduras y Haití. Las diferencias de pobreza en la comuna de Parral se pueden identificar en 3 sectores. Estos sectores son sector poniente, sector Buenos Aires y sector sur de Parral. Pobreza en el sector de Buenos Aires. La parte norte de la ciudad se desprende del terreno para el uso de residencia y uso agrícola. En el uso agrícola tenemos los viñedos y las legumbres. La ocupación de la periferia norte de Parral se caracteriza por tener un aspecto rural, con sus casas tipo coloniales y sus viñedos. Se fueron transformando en las zonas más seguras, en los barrios con un índice de vulnerabilidad más bajo y su gran nivel social. Sector poniente. Grandes cantidades de terrenos fueron ocupadas por industrias arroceras en el año 1968. En este sector abunda el riesgo originado por el embalse de Igua y el embalse Huilleleo. La construcción del canal fiscal trajo consigo grandes cambios para el uso de terreno que se le dan a este sector. Es por esto que en el sector poniente hay mayor pobreza que en el sector Buenos Aires. Sector sur de Parral. El sector sur de Parral, durante la época 1968-1990, fue dedicado a la actividad del cultivo de secano y a la urbanización. Debido a esto, le dio un parecido en la vulnerabilidad al sector poniente. Debido a la creación del canal fiscal, aumentó los territorios de cultivo y además del regadío. El tipo de suelo determina la plusvalía del bien raíz y el desarrollo social de los habitantes que residirán en el lugar. Es decir, los suelos que fueron utilizados para plantaciones de arroz no cumplirán con los requisitos necesarios. En este caso, se crearán subsidios habitacionales del Estado. Pobreza de la región del Maule. Es la tercera región en Chile con más nivel de pobreza. Antecedentes demuestran que las cifras de pobreza han bajado considerablemente, de un 20,7% a un 16,2%. En la región del Maule encontramos un porcentaje correspondiente a la población indigente, que es un 5,61%, mientras que la población no indigente corresponde al 17,49% y las personas en situación de pobreza son un 22,3%. Las zonas más críticas son Cauquenes con un 23,60% y Curepto con un 22,90%. Pobreza a nivel nacional. Chile destaca por ser el país con mayor brecha social presente entre los miembros del conocido como el Club de los Países Más Desarrollados. Asimismo, la pobreza extrema o indigencia disminuyó a un ritmo de 0,3 puntos porcentuales por año y en el año 2011 a un 3,1 a 2,5 en el 2013. Con esto, Chile quedó en el segundo puesto de los países de Latinoamérica con menos niveles de pobreza en el año 2013, después de Uruguay, que registra un 5,7 de pobreza y un 0,9 de indigencia. Creo que efectivamente en Chile, si uno hace un estudio, digamos, del histórico de nuestro país,
hemos superado bastantes elementos que tienen que ver con la pobreza, pero eso no significa que la hemos erradicado, para nada. Yo creo que la pobreza de hoy día es distinta. ¿En qué sentido? Yo lo voy a hablar desde el punto de vista de la edad que yo tengo. Si yo tuviese que analizar la pobreza de la década del 80, cuando yo era niña, ¿no es cierto? Y la pobreza actual o la pobreza de un niño actual es totalmente distinto. Porque a lo mejor la pobreza para un niño hoy día, no sé, es que no tenga el celular de tecnología más de punta. En cambio, para un niño de la década del 80 era que tenía que hacer la clase de educación física con zapatos, el mismo zapato escolar, porque al papá no le alcanzaba a pagar con las zapatillas. Entonces yo creo que como país hemos evolucionado como sociedad, hemos evolucionado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico, y obviamente eso también ha hecho evolucionar el tipo de pobreza que nosotros tenemos, que ha favorecido en la disminución, ¿no es cierto?, de la pobreza en nuestro país, obviamente los acuerdos económicos que nosotros tenemos con nuestros países, que durante la década de los 80, con el gobierno de dictadura, las puertas de estos otros países estaban cerradas, entonces los productos que vienen desde afuera eran muy caros. Hoy día tenemos muchos productos que vienen desde los países de afuera, entonces son más económicos, la gente tiene más acceso a estos productos. Yo creo que eso hace un poco la diferencia. No es que no exista, es de otra forma. De la época de la dictadura, pero también tiene que ver con las crisis que se han producido en las décadas posteriores. En la época que nosotros nos encontramos, ¿no es cierto?, en el periodo de la democracia, crisis económicas se producen. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Es que estas crisis económicas son a nivel mundial. Y como nosotros vivimos en un país, ¿no es cierto?, de apertura económica, la crisis que se produce en China, la crisis que se produce en Estados Unidos, nos topa de manera directa, inmediatamente. Entonces obviamente nos provoca a nosotros después consecuencias lógicas. Es que si en una empresa, ¿no es cierto?, que exportaba 1000 y el mercado se cierra, ya no exporta, lo primero que hace esa fábrica o esa empresa, como quieran llamarlo ustedes, es despedir a la gente. Viene el problema de la cesantía, y el problema de la cesantía después trae pobreza. Bueno, lo que tengo claro es que somos un país, digamos, tercermundista. O sea, no somos del primer mundo. En el primer mundo tienen resuelto el tema de educación, buena educación, como en Alemania, educación pública para todos, no hay colegios privados, hay un solo tipo de educación y toda es buena. Salud, alimentación, servicios básicos, tienen todo resuelto. Ahora Chile no tiene resuelto eso. Tú te enfermas, vas al sistema público, tienes que estar horas esperando. Si no tienes dinero no accedes a una buena educación, a una buena alimentación, etc. Entonces Chile, yo no sé en qué puesto está, pero somos un país pobre todavía. Si nosotros siempre estamos mirando hacia el viejo continente, si nos comparamos con Europa, efectivamente a lo mejor nosotros tenemos el mayor grado de pobreza, pero es que la comparación no sería tampoco tan ideal. ¿Por qué? Porque no se olviden que no fueron ellos quienes nos descubrieron a nosotros. Entonces ellos son reconocidos como el continente viejo y nosotros como el continente nuevo. Si lo miramos desde esa perspectiva, nosotros tenemos el potencial de ser nuevos o jóvenes, entonces se supone que nosotros vamos hacia arriba y ellos van en decadencia. Ahora, si nosotros nos comparamos con África, definitivamente podríamos establecer, ¿no es cierto?, que tenemos, no superar la pobreza, porque eso es imposible, pero sí tenemos potencial de riqueza, que tenemos que saber explotar, sí. Esta desaceleración se relaciona con la caída de los precios de las materias primas, una economía china más lenta y menores inversiones. En los últimos 10 años, América Latina ha logrado sacar de la pobreza a más de 70 millones de la población, representando así el 50% de este. Infraestructura, salud, educación y una mejor calidad de vida son los objetivos a cumplir de este. Que a nivel mundial son muchos los factores. Yo creo que incluso dentro de los factores podrían estar los desgobiernos, las malas decisiones de los políticos, para como la solución, ¿no es cierto?, de las problemáticas. Las guerras te llevan a una pobreza extrema o una pobreza difícil de superar.
Yo creo que en general, a nivel mundial, la pobreza es el resultado de muchos factores que tienen que ver incluso con factores históricos. En algunos países la mala política, el autoritarismo, en algunos otros las malas decisiones, quizás incluso hasta en algunos crisis democráticas. Todos esos factores, yo digo que se conectan, ¿no es cierto?, son coyunturales y desencadenan una pobreza que lamentablemente existe y que no se puede negar. Los países más pobres de cada continente con un menor ingreso de per cápita son en América, Nicaragua, en África, la República Independiente del Congo, en Asia, Afganistán, en Europa, Moldavia y en Oceanía, las Islas Salomón. Yo creo que una de las causas fundamentales es que los bienes son limitados y las necesidades ilimitadas. Hay mucha gente y entonces se requiere de muchas fuentes de trabajo, de muchas necesidades que requieren una gran cantidad de gente y que los gobiernos, los que administran el poder, no dan solución a este tipo de problemas. Y cuando digo esto, no con una mirada sesgada, sino, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país desarrollado, que es un país rico, sin embargo, hay pobreza igual. Tú puedes ver en el barrio del Bronx, en New York y en varios otros lugares. En Cuba, que estamos al otro lado, digamos, otro tipo de administración que es, digamos, socialista, también hay pobreza. Voluntad de los gobiernos para realmente hacer programas para mejorar las condiciones, principalmente de la distribución de los ingresos. Por ejemplo, Chile es uno de los países más desiguales en distribución de los ingresos. Si lo comparamos con algunos países europeos, por ejemplo, no sé, un médico que gane 5 millones de pesos, por decir algo, y el obrero gana 2 millones de pesos o 3 millones de pesos. Pero acá la cosa es mucho más terrible que eso. El obrero gana 250.000 y el médico 10 millones. O sea, hay una diferencia abismante. Una desigualdad en la distribución de los ingresos. De todo, tanto de los que dirigen, de los gobernantes, como de que la gente tuviera más conciencia de que con 250.000 pesos tú no puedes darle ni una buena educación, ni una buena alimentación, ni un buen bienestar, digamos, a una familia. Entonces, de todo, creo yo que hay que tener conciencia. Es que es difícil la superación de la pobreza al 100%. Es muy difícil, porque siempre va a haber gente que le acomode más estar en ese sector. No sé si me explico. La gente, lamentable, no sé, me parece que ahí me adelanto a otra pregunta que tiene que ver con el tema de la cultura. Porque para mí, la superación de la pobreza tiene que ver mucho con el desarrollo cultural de la persona. O sea, si yo reconozco o me reconozco, ¿no es cierto?, que vengo de una familia que tiene muchas carencias, que tiene muchas necesidades, y observo que mi único camino para salir de esa carencia es la educación, me tengo que ir por ese camino. Pero hay otras jóvenes, otras personas, ¿no es cierto?, que no toman ese camino y se produce lo que se llama, ¿no es cierto?, un círculo vicioso. Y entonces, en esa misma familia, ese hijo no optó el camino de la educación, que era su única salida, entonces se transforma en un padre pobre nuevamente y va a tener otro hijo, ¿cierto? Entonces ese círculo no se cierra. Ese círculo se logra cerrar cuando los jóvenes se dan cuenta que la salida es la educación. Y entiendo, sí, a los jóvenes que a lo mejor pueden decir, cuando esa educación sea de calidad. Es que yo siento, Nicolás, que la pobreza no se supera en la medida que yo tampoco quiero superarla. Yo creo que el peor error, desde mi punto de vista, creo que eso que el peor error del gobierno es entregarle a la gente la tarea hecha y no la tarea por hacer.
también, el concepto de pobreza no es un concepto que yo tenga que ir a un diccionario, ¿no es cierto? Busco la palabra y la defino tal como está, sino tienen que entender que todo esto que tiene que ver con la pobreza y la superación de la pobreza, ustedes como nuevas generaciones tienen la respuesta valórica, expectativa, respeto, opinión, debate, tolerancia. Para poder superar la pobreza hay que vivenciar estos conceptos. Porque adelante tú decías, ¿qué vamos a hacer nosotros? Algo así dijiste tú. ¿Qué podemos hacer nosotros? Es que el que podemos hacer, esto que ustedes están haciendo ahora, es un punto de partida.